En un mundo donde los alfas y omegas se emparejan por su gran compatibilidad, Hae-jin es un empleado promedio con espíritu aventurero, que resulta ser el omega que Lee Hwan ha estado buscando. Hwan, un ejecutivo corporativo ambicioso, frío y elegante, necesita un omega con un índice de compatibilidad suficientemente alto para que pueda tener a su hijo, y le ofrece a Hae-jin un trato tentador que es demasiado dulce para ser rechazado. Hae-jin es un empleado de la agencia de viajes Maru. Fue designado a un viaje para ver las condiciones de una empresa de hoteles con el que harían un contrato. El viaje no tomó demasiado tiempo y una vez llegado ahí se sorprendió por lo bien que se veían las habitaciones. Al terminar de revisar lo necesario, tomó un descanso en una de las suites. Resulta que Hae-jin era un omega con un cuerpo algo débil, por lo que se cansaba más rápido de lo normal. Al siguiente día, luego de haber organizado su trabajo, era la hora de irse, aunque lamentablemente se le hizo algo complicado, pues la noche anterior había perdido sus lentes de contacto después de haberse bañado, y digamos que su vista no era del todo buena, por lo que no podía reconocer muy bien la cara de las personas aún estando algo cerca. Justo antes de salir a tomar el bus, notó cómo al parecer un cliente del hotel estaba regañando a alguien del personal. Esto a Hae-jin no le parecía correcto, pues si tenía alguna queja o reclamación debía presentarla al hotel y no quejarse y humillar al personal. Fue eso lo que le dijo justamente a aquel hombre quien, al parecer, se veía obviamente molesto por el enfrentamiento del pelinegro, aunque la discusión quedó ahí, pues su bus había llegado y fue rápidamente hasta este, dejando atrás a aquel hombre molesto. Este último estaba listo para irse después de aquel mal rato, pero pudo sentir como un aroma llegaba a él. Notó que venía de lo que al parecer era un espejo de mano en el suelo. Resulta que aquel hombre era el director de la empresa Key Steel. Lo que hacía con aquel empleado era justamente enseñarle y regañarlo un poco por algunas cosas de la empresa, pues era su deber enseñarles bien. Su nombre era Lee Hwan. Últimamente estaba bastante estresado por lo que estaba pasando tanto en la compañía como en su propia vida. Su abuela, la presidenta de la empresa, le había pedido estrictamente el asegurarse de tener un hijo, esto con tal de tener a quien dejarle la empresa. Sin embargo, Juan no se encontraba del todo de acuerdo, sobre todo debido a que para tener un hijo debía tener una compatibilidad de al menos el 40% con la otra persona, cosa que era sumamente difícil. Estuvo buscando alguna compatibilidad con algún omega desde que su abuela le pidió aquello, pero todos los porcentajes eran demasiado bajos. Eso estaba colmando su paciencia. Aparte de que pensar en el solo hecho de acostarse con otra persona era desagradable, incluso pensó en la posibilidad de solo alquilar un vientre. De todas formas había algo en el aroma de aquel espejo de mano. Era como el olor de un jarabe de fresas, pero claro, debía ser de un omega. Es más, debía ser del chico que lo regañó antes, por lo que le pidió a su secretario que buscase el nombre y contacto de aquel chico, aparte de pedirle una muestra de ADN del mismo. No pasó mucho tiempo y el mismo director Juan llamó a Hae-jin. Resulta que habían logrado encontrar un poco de su ADN y el resultado de las pruebas de compatibilidad demostraban que el omega era 99.99% compatible con Juan. Esta oportunidad era perfecta, por lo que le contactó personalmente para poder juntarse con él y primero que nada devolverle su espejo de mano. Hae-jin se sorprendió cuando el mismo director de Key Steel lo estaba llamando, pero se sintió agradecido de por fin encontrar su espejo. Era un último regalo de su madre y un objeto demasiado importante para él, aunque le resultó un poco extraño que el director se quisiera encontrar en persona con él en vez de mandar a alguien, pues suponía que debía estar muy ocupado. ¿Acaso esta era una oportunidad para un ascenso? Eso pensaba. El día de la junta llegó, y lo que no esperaba el pelinegro era que el director Juan fuese la misma persona que días atrás había regañado frente al personal. Sí, no lo iban a ascender, y de seguro estaba despedido. Apenas llegó a la mesa junto al director, se disculpó inmediatamente por su comportamiento de aquel día. Sin embargo, el director no parecía molesto. Al contrario, le ofreció comer juntos, aunque al pasar los minutos, mientras hablaban, notó como el rubio dejaba salir un poco sus feromonas. Su aroma olía a whisky. Resulta que el director lo había citado en persona porque quería invitarlo a salir. Claro que saber esto fue un shock para el pelinegro, pero no se negó. Pensaba que ningún alfa se fijaría en él por su cuerpo débil, pero saber que el mismo director le propuso algo así hacía que su corazón latiera con fuerza. Esa misma noche se pusieron de acuerdo para saber cuándo juntarse nuevamente, y así pasó. Se encontraron algo tarde para poder caminar un poco cerca del hotel Key Steel.
En la caminata Juan le contó un poco sobre su vida, el cómo estaba apegado a su abuela y cómo había comenzado a trabajar desde pequeño para la empresa. De igual forma, Hae-jin le contó cómo su sueño era convertirse en un explorador algún día, ir al Amazonas y poder conocer distintos lugares, pero sabía que era imposible para él. Sin embargo, Juan le comentó que mientras estuviera a su lado no había nada que no pudiera hacer. Después de aquella cita, el director le preguntó si el siguiente fin de semana podrían salir nuevamente, pero debido a que por esos días comenzaba el periodo de calor del Omega, este tuvo que negarse. Aunque al parecer se había adelantado porque apenas llegó a casa, el Omega comenzó con su ciclo que ni siquiera pudo contestar el mensaje del Alfa. Como no le había respondido en bastantes horas, ya al día siguiente, el director pidió información sobre la dirección de Hae-jin, por lo que apenas la obtuvo, se dirigió hasta allá. Estuvo varios minutos golpeando la puerta para que le abrieran y ya estaba colmando su paciencia hasta que el Omega por fin abrió. Se notaba algo débil y una vez el rubio entró, pudo sentir un fuerte aroma dulce. Pronto supo que se trataba del ciclo de calor del pelinegro. Intentaba mantener la compostura, pero llegaba a sentirse algo mareado por las feromonas. Supo que el ajeno debía estar más débil que de costumbre, por lo que lo obligó a recostarse, pues lo que más necesitaba era estar tranquilo y descansar. Su tiempo ahí no duró mucho, ya que sentía que estaba perdiendo el control de sí mismo al estar tan cerca del Omega. Comenzaba a imaginarse junto a él de otra forma que le resultaba desagradable. Lo que no sabía es que a Hae-jin le había pasado lo mismo. Tiene vagos recuerdos del director entrando a su casa, pero lo que soñó no podría olvidarlo. Al parecer sus deseos de estar junto a Juan se expresaron a través de sus sueños. Pasó tiempo en donde seguían viéndose casi 3 veces a la semana. Debido a esto, el director tenía que adelantar y hacer más trabajo del normal para poder tener algo de tiempo. No podía creer que estuviera dándose tantas molestias solo por ese chico. Pero es que la realidad era que encontrar a alguien con una compatibilidad tan alta como la tenía con ese Omega era realmente difícil. Si bien sabía que Hae-jin era algo débil, ya que habían estado viéndose, notó mucho más el cómo a veces solía desvanecerse debido a su condición. Sin embargo, el pelinegro siempre decía que no era nada de qué preocuparse, pero si todo llegase a resultar, siquiera podría dar a luz a un bebé siendo así. Además, para ser un Omega, era bastante arrogante. Todavía no olvidaba que le había dicho que parecía solitario. Sin duda que el pelinegro le dijera aquello, tocó algo dentro suyo. Hae-jin tenía un pequeño problema y es que no quería confesar sus sentimientos, pues no quería que se malinterpretara el que estaba junto al Alfa por dinero. Si fuera una persona común y corriente no habría problema, pero era el director de K-Steel. Además, sentía que era algo difícil acercarse realmente a él. Era como si intentase acariciar a un cachorro que nunca había recibido afecto y estuviese en guardia siempre. Sin embargo, para la sorpresa del pelinegro, al pasar el tiempo, en una de sus citas, el rubio llegó con rosas y le pidió salir oficialmente como pareja. El Omega sin duda estaba conmovido y aceptó de inmediato. El pelinegro sabía que Juan quería acercarse más, pero por los nervios y una intuición que le decía que a veces el Alfa se comportaba un poco raro, le hacían alejarse de este. Sin embargo, su cara se enrojeció cuando Juan le confesó que quería tener un hijo con él, y creyendo que se trataba de una broma, el pelinegro cambió de tema inmediatamente. Juan estaba desesperado, se le agotaba el tiempo y todavía no había tenido ningún acercamiento íntimo con el pelinegro. Le pidió a su secretario que investigara las preferencias del Omega, y sin embargo, no encontró nada más que no fueran videos sobre sobreviviendo al Amazonas o de exploración. Ningún método que Juan usaba lograba resultar, ni siquiera había logrado darse un beso aún. Lo peor era que el Alfa tomó una mala decisión, la cual fue ir a ver a Hae-jin mientras tenía su root. Por lo general no usaba inhibidores, ya que lo controlaba bastante bien y nunca había tenido síntomas fuertes, pero esa vez fue todo lo contrario y debía ser por su compatibilidad con el Omega. Al verle en ese estado, ni siquiera le importó lo que le dijera el pelinegro, intentó tomarlo a la fuerza y como pudo, el ajeno se alejó, gritando que no podía creer que alguien como él actuase de tan mala forma, queriendo forzarlo. No pasó demasiado para que el Alfa mostrase su verdadera cara. Si bien el pelinegro pensaba que el director le pedía tener un bebé porque estaba con su root. Una vez se reunieron cuando ya estaba libre de este, el director siguió insistiendo en tener un hijo. Ahí Hae-jin entendió que eso era lo que había estado buscando Juan desde el comienzo. Se negó y no le contestó los mensajes por un tiempo, pero no pasó demasiado para que la casera de su departamento le dijese que debía abandonar la propiedad pronto, debido a que la empresa K-Steel había comprado el terreno y demolerían el apartamento.
Esto claramente no era coincidencia. Pensaba que el director era alguien gentil, pero ahora había visto su verdadero rostro. Tenía miedo, no era mentira. No encontró mejor manera que aceptar por el dinero. Supuestamente le daría 1.000 millones de won si se comprobaba el embarazo y 4.000 millones después de dar a luz. Sentía horrible el tener un niño a cambio de dinero, pero por aquella cantidad no tendría que volver a trabajar por el resto de su vida. No pasó mucho para que el Omega ahora estuviese viviendo en la suite del hotel. Bajo vigilancia, el Alfa iba de vez en cuando a verle. Se suponía que tendrían un tipo de contrato para lo que estaban haciendo. Debían tener intimidad 3 veces, uno en el celo del Omega, otro en el del Alfa, y esperarían a tener el root ambos a la vez para el último intento. Aunque claro, si resultaban teniendo intimidad aparte de las 3 veces mencionadas, el Omega podría pedir algún tipo de compensación. Había pequeños momentos donde el pelinegro podía notar que el ajeno se preocupaba realmente por él, o eso creía. Sin embargo, su verdadera personalidad seguía siendo horrenda. La primera semana en el hotel fue sin duda aburrida, a pesar de poder comprar lo que quisiera y ni siquiera tener necesidad de ir a trabajar. Estaba aburrido. Por el trabajo acumulado, Juan no había podido ir durante días a ver al Omega, pero de alguna manera este no salía de su cabeza. Pensaba en él, en su aroma. Sentía que alguna cosa estaba haciendo para tenerle así. Los Omegas para él eran sucios, obscenos. Ni siquiera se imaginaba estar en la cama con alguno, pero de alguna manera con Hae-jin se imaginaba todo tipo de cosas. Como no podía perder tiempo, cuando pudo ir a ver a Hae-jin, le dio a tomar una medicina que adelanta el celo. Este se rehusó las primeras veces, pues el rubio ni siquiera había investigado bien si aquello le haría bien o no al cuerpo débil del Omega, pero de todas formas logró hacer que se lo tomara y en cuestión de horas aquello había hecho efecto. Al principio Juan se preocupó al ver el estado tan débil del Omega, pero terminó influenciado por él y ambos se envolvieron entre las sábanas de la cama. Tanto la mente y el cuerpo de Juan habían dejado de hacerle caso, estaba cegado por el calor del momento. Hae-jin terminó con fiebre poco después y la preocupación de Juan esta vez fue completamente real. Llamó a un médico y por suerte logró estabilizar al pelinegro, quedándose a su lado hasta la mañana siguiente. Días después de aquello, cuando Hae-jin ya estaba recuperado, se encargó de crear un plan. Definitivamente iba a escapar de aquel lugar. Sentía que a Juan no le interesaba siquiera un poco, y lo que pasó anteriormente le hacía sentir como un objeto. Fue cuidadoso al conseguir información sobre el hotel. Sabía que podía hacer que hubiera una emergencia con humo para que así pudiera salir sin que los guardias se dieran cuenta, y así lo hizo. Aprovechó el caos de las alarmas de incendio para poder escaparse. Con la tarjeta de Juan claro, si no, no tendría dinero. Para el momento en el que el director supuesto, Hae-jin ya estaba algo lejos. Había tomado un taxi para ir a una montaña. Juan, si bien se había enojado en un principio, también estaba muy preocupado. ¿Cómo es que había tomado una decisión tan arriesgada de irse así como si nada con su cuerpo débil? Sobre todo después de la noche que pasaron juntos y con la alta compatibilidad que tenían, era muy probable que estuviese ya encinta. Para la mala suerte del Alfa, esa misma noche su abuela se había enterado de todo lo que había hecho, el cómo había mantenido a un Omega encerrado, y se preguntaba qué pasaría si la prensa se enterase de todo. Sin embargo, Juan no podía dejar que su abuela se encargara del escape del Omega, pues eso significaba que acabaría muy mal. Pero muy lejos de lo que pensaba, ella le dijo que se comprometa, no con ese Omega, sino que con otro no tan problemático. Sería fácil, podría anunciar entrevistas para formar una familia, y si Hae-jin se enteraba y quisiera hacer algo en contra, el Omega quedaría como el único malo. Juan no pudo hacer más que aceptar aquello, aunque dentro de él sintiera una gran culpa. Habían pasado días y los candidatos para las entrevistas ya estaban listos. Sin embargo, la noticia que más emocionó a Juan fue que al parecer habían logrado encontrar la ubicación del Omega, por lo que mandó a sus hombres a encontrarlo rápidamente. Pero aquella misión no resultó del todo bien, pues el Omega tenía conocimientos sobre cómo sobrevivir en el bosque y montañas debido a todos los programas que solía ver. Así que para los guardias y la gente contratada por parte del Alfa no fue fácil capturarlo. Sin embargo, se encontraron rastros de líquido rojo en los lugares donde el Omega había estado sentado, aparte de que lo notaron muy débil en el poco tiempo que lograron verlo. Al saber esto, Juan se enfureció. Para suerte del Omega, había llegado a un templo escondido en la montaña donde un monje lo había auxiliado. Sabía que no podía quedarse mucho tiempo ahí.
por lo que se le ocurrió algo para ganar un poco más de tiempo, o al menos despistar a los guardias, y es que cuando se sintió mejor para marcharse del templo, gracias a los cuidados del monje, decidió decolorarse el cabello. En todo ese tiempo que había estado ahí, el Alfa se había puesto como loco buscándolo. Apenas se enteró de que vieron al Omega por aquellos lados, él fue sin siquiera prepararse, subiendo por caminos algo descuidados. Como no lograba encontrarlo, su secretario, quien también lo acompañó, le dijo que era mejor volver a la ciudad y así lo hicieron. No pasó demasiado tiempo para que Hae-jin lograse volver nuevamente a la ciudad. En Seúl ya se encontraba mucho menos perdido, obviamente. Sin embargo, como si del destino se tratase, mientras caminaba por las calles, se mostró en una de las pantallas gigantes las noticias de que habían visto en citas al director de Key Steel con la nieta de la presidenta de otra empresa. Aquello sin duda rompió más su corazón, le había quitado de todo, y como si de un chiste se tratase, se olvidó rápidamente de él para poder irse con alguien más. Obviamente, las citas con Shin-hyun eran una farsa. Habían tenido un encuentro a plena vista en un café. Sin embargo, ambos estaban hablando de cómo esta mentira podría ser beneficiosa para ambos. Ella no tenía ningún interés en el director, sino más bien en la presidenta. Quería llegar a ella de alguna forma y su familia no le iba a ayudar, por lo que la mejor opción era Hwang, y este último quería salvar a Hae-jin. Según lo que le dijo su abuela, si él se comprometía con alguien de buen estatus, dejaría de buscar al Omega, lo que lo dejaría fuera de peligro, pues su abuela era capaz de hacer lo que sea con tal de no tener escándalos en su familia. Habían pasado más de 2 meses, donde las esperanzas llegaban y se esfumaron al igual que Hae-jin en la vida del Alfa. En ese periodo de tiempo, sus hombres aún buscaban al Omega por órdenes suyas. Resulta que uno de esos días le habían avisado que el Omega había sido encontrado desmayado frente a Key Steel, pero fue enviado al hospital. Como era de esperar, Hwang fue de inmediato a verlo. No quería que se fuera de su lado nuevamente, ni siquiera le importaba ya darle un bebé a su abuela con tal de tener a Hae-jin cerca de él. No quería dejarlo ir nuevamente, pero para su mala suerte, apenas despertó el Omega se largó del hospital, lejos una vez más. Hwang no lo soportó y se dedicó semanas completas a buscarlo por su propia cuenta. Canceló todas sus reuniones y viajes para poder buscarlo. Vale decir que su secretario también seguía ayudándolo, aunque se notaba cansado con todo el tema. Pasado el tiempo, Hwang logró tener una pista de dónde podría estar el menor. Resulta que él había nacido fuera de la ciudad, en un pueblo pequeño, no tenía familiares y él se encargó de cuidar por sí solo a su madre hasta que ésta falleció. Era solo una deducción rápida, pero el Alfa sentía que ahí podría encontrar a su Omega. Preparó todo para ir hacia aquel lugar, y no tardó en encontrarlo, pues al preguntar sabía que estaba trabajando en un granero de aquel pueblo, pero apenas lo vio, la cara de Hae-jin cambió. Enojo, miedo, sorpresa, eso sentía que su expresión decía. Hae-jin no le creyó cuando el Alfa dijo que quería disculparse. Pensó que era otro de sus trucos y que iba a capturarlo nuevamente como hacía unos meses. Pero el director juró que ahí solo se encontraban ellos dos, ninguno de sus hombres, ni siquiera su secretario estaba ahí. Era tanta la desesperación de Hae-jin que no le dejó acercarse. Le advirtió diciendo que si lo tocaba de nuevo, él y su hijo se irían al infierno. Porque sí, Hae-jin estaba esperando un hijo. La culpa invadió cada parte de Hwang. Recordó el monstruo que había sido al capturarle, al darle aquel medicamento para acelerar el root y el cómo le trataba sin importarle si le hacía sentir mal. Sin embargo, no podía quedarse de brazos cruzados y a pesar de los golpes y lo que le lanzaba el Omega, se acercó para poder abrazarlo, pidiéndole disculpas que venían desde el fondo de su corazón. El pelinegro rompió en llanto sin poder defenderse de ese simple abrazo. Hwang le había llevado nuevamente al hotel, dejó que un médico revisara el estado de su embarazo y sobre todo el estado de su cuerpo. En los días que estaba ahí, el Alfa le contó absolutamente todo, del por qué se le había acercado, por qué necesitaba un hijo, la compatibilidad que ellos tenían y los planes de su abuela, todo, absolutamente todo. Le pidió que estuviera junto a él para poder protegerlo, no lo encerraría de nuevo ni lo obligaría. Hwang no quería que nada malo le pasara, y como su abuela aún lo buscaba, si estaba a su lado era más fácil poder protegerlo. Durante los días siguientes, Hwang mostraba su preocupación hacia Hae-jin. Estaba atento de si necesitaba algo, si se sentía mal. Hae-jin no estaba convencido de su sinceridad todavía, pero al pasar el tiempo logró notar que el Alfa en efecto no se comportaba como antes, ahora era más real. Ambos fueron a uno de los resorts de la compañía, ya que sería mucho mejor y tranquilo estar ahí en vez del hotel.
Hae-jin fue recibido con buena comida, masajes, baños calientes de spa, algo que le encantaba, y su embarazo hasta el momento estaba yendo muy bien. La relación de ambos fue avanzando hasta que uno de esos días Hwan tuvo su root. Le pidió al Omega que se alejara, pero este no obedeció y terminaron ambos en la cama. Realmente los dos querían aquello y, en medio del acto, Hwan volvió a disculparse y a pedirle que se quedara a su lado, a lo que Hae-jin lo aceptó por fin. El tiempo pasó e incluso la misma presidenta fue a visitarlos. Muy al contrario de lo que Hwan pensaba, su abuela se sintió realmente feliz al saber que todo estaba bien con su bisnieto. Aparte veía a su nieto mucho más maduro, sabía que había sido por Hae-jin e internamente le agradecía por eso. Hwan le pidió matrimonio al Omega con una bonita sorpresa. No sabía si estaba emocionado de verdad o eran las hormonas, pero Hae-jin aceptó entre lágrimas. Su vida después de eso fue cuesta arriba. Su bebé nació saludable, y aunque el pelinegro temía en un principio que se pareciera mucho al alfa, ahora le gustaba ver a su bebé y recordar a Hwan. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. Gracias por tu apoyo. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen. Una mención especial a los miembros del canal, Brian Roblero y Ana Carolina Carol. Muchas gracias por su aporte, ayudan a que el canal siga creciendo. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero.